Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la primera entrega de Hoja de Ruta. Este es un ciclo de charlas desde el Consulado General de la República Argentina en Nueva York, a través de la cual queremos acercar a grandes figuras de la cultura argentina al gran público de Nueva York, no solamente a la comunidad argentina, sino al público latino que vive aquí, a los extranjeros que están viviendo en la ciudad de Nueva York, y sirve como una ventana en esta coyuntura tan especial, en esta nueva normalidad en la que estamos viviendo, de poder acercar de una nueva forma a grandes figuras como la señora Graciela Dufaux, que es nuestra primera invitada y a la cual agradecemos muy especialmente que nos haya brindado las posibilidades de abrir las puertas de su casa y de brindarse francamente esta charla con nosotros. Buenas tardes, Graciela. Hola, Eduardo. Bueno, qué presentación. Mucha responsabilidad ahora tengo. No, al contrario, al contrario. Y como la idea de estas charlas es, como le decía en la previa a Graciela, es un diálogo franco, abierto, que vaya discurriendo un poco a través de esa hoja de ruta, a donde no es hacer una memorabilia, sino conversar un poco sobre la trayectoria, sobre los proyectos, sobre las experiencias, que en cada una de estas charlas, como en el caso de Graciela, nos pueda dar su visión actual del teatro, del cine, de la cultura en general, y cuáles son los proyectos que hay a futuro. Graciela, yo comenzaría diciendo que naciste en Avellaneda, nos une el sur, no solamente la Argentina, Nos une el sur, nos sí. une el sur, Porque y nunca ocultamos ese sur en nuestra jamás, existencia y al en contrario, nuestras raíces. exacto. Y un poco tus comienzos. Comenzamos, si querés, por el cine, podemos seguir por el teatro, podemos ir mechando. Yo quería saber en tus comienzos, cuáles han sido tus grandes maestros, cuál ha sido la influencia, por ejemplo, que ha tenido trabajar en tus primeras experiencias cinematográficas con directores como Rodolfo José Kuhn, como René Mujica, y cuánto impactó en el desarrollo siguiente de tu carrera. Yo te diría, yo estaba planificada, según mi padre, para ser pianista, para ser concertista. Y según mi madre, para ser Rita Hayworth. Pero lo de Rita Hayworth es en este sentido, digamos, una actriz famosa, espléndida, que se casó con un príncipe. Entonces eso era lo importante. Yo tenía que ser actriz para conseguir un príncipe. Ajá. La defraudé. Pero sí estudié desde los 5 años piano. A los 5 años en realidad di mi primer recital y gané el premio Alberto Williams, que es un compositor argentino y un maestro muy importante. Yo toqué en un lugar donde frente a él y él me empañó la cabeza y demás. 40 años después yo presento un libro, Confidencias de una bruja, que lo presenta Carlos Ulanovsky, un crítico, escritor y demás, y entonces nos enteramos que él también había ganado el premio Williams, y nos dimos cuenta que eran como 400 chicos que ganaban el premio Williams, y nuestros padres, nuestras madres y nosotros mismos creíamos que éramos únicos, pero no era así. Yo tuve un tío segundo, el maestro Juan Francisco Jacobe, que fue el director del Conservatorio de Música y que vivía cuando era chico en un conventillo y llegó a los 18 años a ganar la beca Giacomo Puccini y lo mandaron a Italia a estudiar. Después era traductor de griego, francés, italiano, por supuesto, inglés, y llegó a ser un musicólogo muy importante. Él me guió mucho en este tema de la música. Uh-huh. Y mis primas también, mi prima Adelaida Mangani es directora del grupo de titiriteros del Teatro Nacional San Martín desde su inicio. Así que más que nada el comienzo era la música. Mi madre me anotaba en todo lo que podía, esgrima, zapateo español,
cualquier cosa que vas a estudiar, francés, italiano, por supuesto. Y mi padre trataba de que fuera solo la música y el colegio. Lamentablemente, a mi madre la internaron en un neuropsiquiátrico, teniendo yo 14 años, y tuve que dejar la escuela secundaria a pedido de mi padre. Yo tenía 9,66 de promedio general. Wow. Y recuerdo una conversación con una profesora de geografía que me pedía por favor que no dejara de estudiar porque pensaba que era yo la que no quería, y a mí me daba mucha vergüenza decir, como se decía en esa época, tu mamá está en un manicomio. Bueno, luego mi padre murió cuando yo tenía 16 años, así que tuve que empezar a trabajar, y ahí la circunstancia, digamos, del ballet también hizo que comenzara a hacer una publicidad que era muy diferente en esa época, una publicidad gráfica, yo vestida de bailarina como el traje de Giselle, rodete, una flor, algún perfume, y ahí comencé a trabajar como modelo, pero que era sumamente diferente. Claro. Eran 5 mujeres, yo era la chica de 17 años, que nos acompañaba una especie de chaperón que nos cuidaba y nos llevaba a todos los lugares donde teníamos que probarnos y demás. De manera que cuando yo llegué a la televisión a través de un programa de modas que también era muy distinto porque trabajaba Iris Marga, que fue una actriz fabulosa, la primera presidenta de la Casa del Teatro. La gran escena de la Casa del Teatro. Madrina artística, porque en ese programa de moda, Jacobo Lachner, que después fue el gran autor de Esperando la carroza y demás, escribió una suerte de sketch, y entonces yo interpretaba la sobrina de esta dueña de casa de moda, que era Iris Marga, que era sumamente graciosa y extraordinaria. Y ahí me vio Rodolfo Kuhn, y entonces me llamó para un programa de televisión donde escribían los escritores como Tomás Eloy Martínez, como Ernesto Shaw, Belmiro Sáenz. Yo en eso era como en el libro que yo escribí, yo me autodenomino la sonámbula, porque yo transitaba todo eso como una sonámbula, escondiendo mi tristeza, mi dolor, mi orfandad, ocupándome de mi madre. Pero hasta que finalmente llegó la primera película, que fue Los jóvenes viejos, de Rodolfo Kuhn, y ahí, bueno, tenía una enorme responsabilidad, porque éramos 3 actrices, María Banner, gloriosa, Marcela López Rey, y yo, pero a Marcela la doblaba Norma Leandro, que yo ya sabía quién era Norma Leandro en el teatro, el público todavía no lo sabía, pero nosotros sí, los actores y las actrices. Entonces, doblar la película al lado de Norma Leandro y María Banner, que eran ya 2 enormes actrices, era de una enorme dificultad para mí. Y siempre fui sumamente tímida, muy, muy tímida, y yo creo que las cosas que hacía opuestas a la timidez era por contrafobia. Como ir sola a un lugar 676 a escuchar jazz, porque cantaba Maísa Matarazzo, tocaba Piazzolla, y tocaba el Gato Barbieri y el Fat Fernández, y bueno, y yo tenía 18 años, yo sabía de música y me gustaba el jazz. Y entrar sola era prohibido, entonces tenía que pedir para una amiga, que era la que estaba casada con otro que estaba ahí en el grupo de Piazzolla, en el quinteto de Piazzolla, y así me dejaban entrar. Claro. Pero a favor tuyo, si me permitís, y justamente va en relación a tu 9,66 de promedio, cualquier reseña que se lee sobre la señora Graciela Dufo, sobre la capacidad de la señora Graciela Dufo, una de las cosas que siempre se remarca en función de la ductilidad y de la capacidad que tenés como actriz, y por eso te digo, no es ser lisonjero, es la versatilidad que te ha dado la gran formación que vos tenés. O sea que a veces no es cuestión del título, sino de cómo se sabe llevar. Sí, yo creo, mi padre decía que las maestras son todas burras, así me convenció, ¿no? Las maestras son todas burras, vos tenés que ir a conferencias, tenés que leer, que yo recuerdo muy bien, una tarde que me pescó leyendo Corín Tellado, me lo arrancó y me dijo, ¿vos querés leer sobre el amor? Buscó en la biblioteca, me dijo, tomá, y me dio Madame Bovary, y yo tenía 13.
había que leer hace 70 años Madame Bovary a los 13 años. No era una adaptación, o sea... Pero bueno, él, digamos, supo, digamos, señalarme el camino es este, es por acá. Sí. Y después, bueno, muchas, yo recuerdo viajar en tranvía de Avellaneda al centro, a los lugares de estudio, y ver por la avenida Montes de Oca afiches de una actriz que se llamaba Inda Ledesma. Y yo que decía vestir al desnudo de Pirandello. Y yo pensaba, yo tengo que ver qué hace esa mujer. Yo la conocí años más tarde, y después llegamos a ser amigas y ella me dirigió. Pero verla a Inda sobre el escenario era un milagro. Inda era un milagro. Y esas fueron mis maestras. Y mis maestros como Augusto Fernández y Carlos Randolfo y Agustina Leso, que en este momento estaba hace un mes internado y afortunadamente ya le dio negativo el COVID, pero todavía sigue internado. Y fueron mis grandes maestros, porque me enseñaron muchísimas cosas, me enseñaron lo que el actor tiene que arriesgar, el actor tiene que observar, el actor tiene que tragarse el ego lo más posible, que es muy difícil en un actor, porque por algo elige estar arriba de un escenario. Ahora los escenarios son muy distintos, pueden ser a la misma altura, pueden mezclarte en la platea, pero cuando uno elige eso, yo siempre cuando me consultan algún joven, yo le digo, pero ¿vos querés ser actriz o querés ser famosa? Porque son dos cosas distintas. Vos podés hacer un trabajo muy bueno, muy interesante, y la gente no va, porque es así. Porque suele suceder. A mí me pasó en un espectáculo de teatro que se llamaba Los nietos nos miran, que yo hacía en una sala de Carlos Rottenmeier junto con otras salas, el multiteatro, que son 3 teatros en uno. Sí. Y los 2 otros espectáculos se llenaban de gente. Y yo tenía 7, 8 espectadores. Y yo lloraba mucho. Y yo recuerdo una noche donde había 3 entradas vendidas. Y yo escuchaba desde mi camarín, porque era una sala pequeña, afortunadamente, los acomodadores que uno le decía al otro, ¿y la va a hacer? Y yo grité, la voy a hacer con uno. Y a los 10 minutos, ya había celular, me llamó Carlos Rottenmeier y me dijo, ¿así que la vas a hacer con uno? Y digo, ¿ya te fueron a contar? Y me dijo, no, pero te felicito. Esto pasaron unos meses y decidimos con Carlos que iba a hacer gira. Terminé un domingo con esa cantidad de espectadores y el siguiente fin de semana era en Neuquén. Y cuando llegué a Neuquén estaba todo vendido. ¿Y esta función de las 3 era en Buenos Aires? Sí, estaba todo vendido. Viernes, sábado hubo que agregar una función, domingo. Entonces, decime cómo era, digamos. Si yo hubiera dicho, ay, yo estoy mal, esto está mal hecho, no sirvo, eso porque iba poca gente, y a la semana estaba todo lleno y así fue la gira. Entonces, es muy difícil decir, bueno, no me ocupo, no me preocupo por esto, me tengo que ocupar de mi trabajo, hacer bien mi trabajo. Eso lo decía siempre Inda, yo me tengo que ocupar de lo mío, ¿no? Y lo mismo con las críticas, porque estrenarse un espectáculo, cuando yo estrené un trabajo que fue muy importante para mí, que fue el tranvía llamado Deseo, del Tennessee Williams. Que ahí te iba a llevar con mi segunda pregunta. Bueno, Blanche Dubois es el Hamlet de las mujeres, el Hamlet de las actrices. Es el personaje, uno de los personajes del teatro universal más difíciles, junto con Cassandra, así, de las tragedias griegas. Es complejísimo.
Y yo además ahí me jugué como productora. Ah, fuiste productora también. Sí, 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 porque nadie se quería hacer cargo de eso. Así que primero compré los derechos, ahí dirigió Hugo y Fijo, que ya éramos nosotros un matrimonio, y pusimos nuestros ahorros y estrenamos. Estrenamos un 5 de enero, a las 10 de la noche hacía 34 grados, ¿En qué y año en la fue? sala no había aire acondicionado, entonces no entraba nadie. Estaba todo el mundo en el hall porque nadie quería entrar, porque en la sala, me acuerdo del termómetro del escenario marcaba 53. Era otra que un O horno. sea, entonces yo pensaba, bueno, el calor de No va a Nueva faltar. Orleans no lo tengo que trabajar porque hace calor. Porque me vienen las imágenes de Kowalski y de Blanche en el medio de ese, que faltaba que de la pantalla parece que sale el vapor, el vaho del calor, ¿no? Inmenso, inmenso trabajo de Brando, inmenso, inmenso trabajo de Jessica Tandy. Ujú. Inmenso trabajo, inmenso. Y también de, ¿quién era? El Lee Jikov hacía el Jacob, Mitch, sí, gran, gran trabajo. sí. Bueno, esa es la escena con Mitch en la que Blanche dice una frase que vos mencionaste hace unos días, que es ser recta. Una línea puede ser recta, una calle puede ser recta, pero nunca el corazón humano. El corazón humano es sinuoso como un camino que sube por la montaña. Y es así, y es así. Sí. Seguimos con los autores, después volvemos a tu carrera. Sé que, o sea, siguiendo con tu carrera, sé que Tennessee Williams, porque vos me lo mencionaste, y el tranvía marcan un hito en tu carrera. ¿Qué otros autores, y sé que vamos a terminar con Gabriel García Márquez, ¿no? Pero en el camino, ¿qué otros autores han impactado y han dejado huella en todo tu trabajo a través de estos años? Bueno, Las Troyanas, Ujú. la adaptación de Jean-Paul Sartre, que yo ahí me jugué. Yo tenía una posibilidad de hacer un personaje de un éxito que fue años en televisión, con Alberto Migré, y lo llamé al maestro Osvaldo Bonet, que iba a dirigir, yo sabía que iba a dirigir Las Troyanas. Y él me dijo, Graciela, ya están los personajes principales. Helena de Troya, Casandra, Andrómaca, Écuba, que lo hacía María Rosa Gallo, y después está el coro. Y yo le dije, bueno, hago trabajo en el coro. Me dijo, pero hay que dar prueba, doy prueba. Pero hay 340 actrices, yo doy prueba. Y quedaste. Y quedé. Y aprendí muchísimo. ¿Vos sabés lo que es ver todas las noches a María Rosa Gallo haciendo Écuba? Wow. Tragedia griega, ¿cuándo yo iba a tener la oportunidad? Y además Pepe Gallo dirigía el coro. Ujú. Este, y fue maravilloso. Y después dos actrices desertaron de los personajes en la segunda temporada y yo volví a dar prueba y después hice Andrómaca, que es un personaje maravilloso de la tragedia, la que le arrancan el hijo. Bueno, pero aprendí muchísimo, muchísimo. Mientras tanto yo veía el éxito de Migré, de Rolando Rivas, ni Ujú. más ni menos que Rolando Rivas taxista, que se veía en todos lados, no sé, en Miami también se veía. Pero bueno, ahí elegí, no porque despreciara la televisión, que me dio muchísimo trabajo y satisfacciones, pero en ese momento yo tenía que elegir algo donde no iba a tener otra vez la oportunidad. Ujú. Y esa fue una experiencia muy, muy, muy grande. Integral, una experiencia, una oportunidad integral aparte, porque te permitió justo poder Sí, tener sí, una visión completa. sí. Y la televisión, porque después saltamos al cine, pero la televisión también está íntimamente vinculada, digamos, como una línea histórica, siempre el cine, el teatro, el cine y la televisión es como que
tienen, ¿no?, un percorso bastante atado el uno con el otro a lo largo de la historia. Y hablábamos que has tenido la posibilidad de trabajar con algunos grandes directores, sea en cine, sea en teatro que en televisión. Has trabajado con Renan en teatro y has trabajado con Renan en cine, has trabajado con Oscar Barney Finn en cine, y sabemos de la trayectoria de Barney Finn Y en televisión también trabajó con Oscar. Ajá. Has trabajado con María Luisa Bember. Su primer largometraje en un momento. ¿Cuál es la diferencia? Yo te los menciono porque de alguna forma para alguien que no está en la actuación, a veces surgen estas preguntas, y son por ahí preguntas básicas para una actriz, para un actor. Pero ¿cuál es la diferencia de tener, por ejemplo, a un Alejandro Doria, con el cual trabajaste, y bueno, tenés el otro granito por el cual mucha gente te conoció, sobre todo las nuevas generaciones, que fue Atreverse? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un director en televisión y en cine, por ejemplo, o en televisión y en teatro? Porque por ahí para el gran público, digamos, no hay diferencia, pero alguna diferencia hay, ¿no? Sí, sí hay una diferencia. Bueno, el lenguaje, digamos, uno sabe que en teatro tenés la totalidad y es todo el riesgo. En el cine te puede salvar un editor. Y el director, por supuesto. Quiero decir, a ver, un ejemplo muy vasto, si se quiere. En el teatro, una escena en la que tengo que expresar cierta violencia, estás completo, estás desnudo. Eso es un ser de carne y hueso interpretando un ser que es ficción, pero que es de carne y hueso también. En el cine podés estrujar, se puede ver la mano estrujando un papel y contás eso. Eso es dirección. O podés tener un monólogo en el teatro donde, bueno, te jugás todas las noches, y en el cine se puede volver a repetir o se puede editar y bueno, y lograr así lo que el director desea. En cuanto a la relación, eso sí no cambia. Digamos, yo trabajé mucho y también con Diana Álvarez, una gran directora de Nosotros y los Miedos, una gran directora de televisión. Alejandro lo que tenía, lo que nosotros logramos, es que teníamos mutua confianza, lo que con mis nietas decimos, confianza ciega. Sí, confianza ciega, buena. Él, de pronto, yo tenía que hacer en la película La Isla, que fue con la que gané el premio en el Festival de Montreal, en Canadá. Yo tenía un monólogo muy difícil. Y antes de filmarlo, él se sentó al lado mío, en una camita, porque transcurría en una casa de salud, y me puso una mano sobre el hombro. Y se fumó un cigarrillo. Unos 10 minutos. Y no nos dijimos una sola palabra. Pero yo sentí que él estaba otorgándome toda su confianza y transmitiéndome algo que era inexplicable, que no te lo puedo explicar ahora, pero que yo supe cuando él dijo acción, lo que tenía que hacer. Y yo creo que por ese monólogo yo me gané el premio en Montreal. Que fue una gran interpretación. Pero pues, puedo decir que otra actriz, una enorme actriz como Alicia Bruso, sí, en una escena le dijo, pegame porque si no, no puedo. Entonces le dijo, papá, ya. Bueno, no cabe duda, por eso lo sintetizaste muy bien, que la clave es el lenguaje, de acuerdo al ámbito en el cual estés trabajando. Si volvemos, ¿vos te definirías una mujer de teatro, una mujer más de cine? ¿Cuál es el ámbito en el cual vos te sentís más plena y más cómoda? Yo creo que sé por dónde va la respuesta, pero... Es en el teatro, es en el teatro. Yo he estado, hace un año que no trabajo, pero yo he estado en los últimos 30 años, no me bajé del escenario. Y es el teatro. Y la gran enseñanza, la gran comunicación es
es aquí y ahora. No podemos decir, espérame 20 minutos a ver si, Sí, cómo trabajo mucho para... Y también mucha enseñanza. En el teatro comprobás que, y esto en general, ¿no? Yo lo digo siempre también a la gente joven, que no tengo que llorar yo, a menos que el otro personaje diga, no llores tanto. Que el que tiene que llorar es el espectador. tal cual. Yo tengo que sufrir como si fuera, estoy sufriendo. Ujú. Tengo que enamorarme como si estuviera enamorada. Pero los que tienen que creer, dar fe de esos, son los espectadores. Son los espectadores. También se sientan a ver un espectáculo y asumen un compromiso, porque es como cuando uno va a misa, ¿no? Uno es el intermediario y uno tiene que poner la fe. El espectador pone la fe de creer que yo no soy Graciela, que soy Blanche. Mm. Tiene que poner esa fe y yo tengo que sostenerlo hasta el final. Mira, una vez en una función de mi llamado Deseo, en el final, donde a ella la llevan al hospicio y va creyendo que sale con un amor, se va de la mano del médico y de una enfermera. Yo bajaba por la platea y cuando me estaba alejando, alguien me tomó la mano y yo miré y había un hombre que estaba arrasado en lágrimas y que decía, no, no, por favor, no. Qué Y yo impresión. pensé, por qué tengo que hacerlo sufrir de esta manera? ¿Por qué esta obra? ¿Por qué esto? Pero mirá la fe que ese hombre ponía. Sí. Y esa parte la energía que vos transmitís. Yo, todas las obras en las que te he podido ver, hay una que rescato especialmente, y de las más contemporáneas, porque va también mi homenaje, mi respeto y mi admiración por Hugo Urquijo, que la hicieron en dos oportunidades, que es Ver y no ver, y en la cual la potencia de tu personaje y el trabajo que haces con Arturo Bonini y con Nelson Rueda es tan fuerte que realmente en un momento uno se siente ciego, se siente absolutamente a oscuras, pero a su vez vos con tu lenguaje, con los gestos y con la interacción, en un momento, al menos me pasó a mí y sé que a otra gente que también tuvo la oportunidad de ver la obra, nos sucedió lo mismo, fue que inconscientemente o muy conscientemente cerramos los ojos y te seguimos con los ojos cerrados. Entonces, eso es lo mismo que le debe haber pasado a este señor cuando agarró la mano de Blanche porque quiso contenerla, porque de alguna forma al personaje que vos estabas interpretando lo hizo suyo, lo hizo parte de sí, ¿no? Y ese Quería es, salvarlo. Quería sí, salvarlo. El personaje de Ana en Ver y no ver, bueno, yo trabajé mucho con dos personas ciegas, que se dice ciegas me enseñaron y no videntes, porque nosotros no somos videntes, nosotros vemos. exactamente. Bueno, y yo tuve una primera reunión en una escuela donde había actividades y se estaban yendo todos y nos reunimos en un saloncito. Y estuvimos hablando y yo los observaba, desde luego. Cuando estábamos conversando, de pronto uno de ellos me dijo, yo ya me tengo que ir. Y yo dije, bueno, sí, sí, nos vamos, ¿cómo hacemos? Y entonces uno me dijo, Carlos me dijo, que filósofo, profesor de filosofía, me dijo, ¿apagás las luces? ¿Eh? Dije yo, sí, pero están prendidas para vos. Y yo no me había, estaba ahí para eso, y estaba Sí, observando y estudiando, pero no me había dado cuenta que las luces estaban encendidas para mí, porque ellos no las necesitaban. claro. ¿Sí? Entonces me fue indicando, fui apagando las luces, así nos fuimos y los acompañé hasta la esquina, vi cómo uno se tomaba un colectivo, este, aprendí, bueno, cómo hay que ayudarlos y cómo se manejan. Y también, en el caso de las mujeres ciegas, tienen también a veces muchos problemas con no sé si decir exactamente violencia de género, pero a veces les roban, además, digamos, Sí. aprovechan su ceguera. Entonces, muchas veces
también hay que hablar, me pedían que hablara sobre eso. Y fueron muchos a ver la obra. Sí, Y, sí. por ejemplo, lo que me decían es que, bueno, nunca hay un programa con el sistema braille para que lo puedan leer. Siempre tienen que ir acompañados de alguien que les lea o posteriormente que les lea el programa, porque quieren saber cómo es la escenografía. Alguien les tiene que explicar cómo es la escenografía. Y vos date cuenta que eso es algo que, valga la redundancia, bueno, hablamos de productores teatrales, de directores, eso es algo que no se ve, valga la redundancia, ¿no? Y que es algo fundamental porque el no vidente obviamente puede ver cómo se vio tu obra, y te digo que estábamos con los ojos cerrados tratando de interiorizarnos en tu personaje, pero en la generalidad de los casos, eso es algo que sería básico, sería hasta una verdad de perogrullo, que sería lógico que se hiciera, ¿no? Como una forma de integrar a ese público que tiene una capacidad diferente al mundo del teatro, mucho más abiertamente. Y que son muy asiduos al teatro, ¿eh? Ujú. Y que además tienen sus grupos de teatro también, Claro, en su grupo de teatro. Sí, esa obra, bueno, está basada en un trabajo, y ahora me va a fallar la memoria porque, bueno, mencionaste a Hugo y, bueno, se torna un poquito difícil. Podemos decir que, bueno, que ese sinvergüenza tuvo la osadía de dejarme el 26 de enero y, y morirse en 5 minutos. Y bueno, y él hizo la traducción de esa obra, que la hicimos, como vos señalás, en dos oportunidades. Siempre con Arturo Bonín, y en la vez anterior estuvo Franklin Caicedo y ahora Nelson Rueda. Y no me voy a acordar, basado en el trabajo de un gran neurólogo, pero bueno, está acá rondando e intrometiéndose en la conversación. vamos a pasar, háblame de la diátriba, de tu relación con García Márquez. Mirá, son 3 etapas. Sí, Yo no fui en la época del alfonsinismo, fui invitada al Festival Internacional de Cine en Cuba. Yo ya había ganado el premio, estaba en un festival en España y me enteré que había ganado como mejor actriz en La Habana, por una película que se llamó Volver, de David Lipsy, que hice con Héctor Alterio. Entonces fui a esa invitación, paré en el Hotel Nacional y viajé del aeropuerto al hotel con Joaquín Lavado y Alicia Colombo. O sea, Quino, el padre de Mafalda, y Alicia, su mujer, que ya falleció. Ahí nos conocí, nos hicimos muy, muy amigos. Entonces yo les dije, pues sabes que en el Hotel Nacional vivía, cuando viajaba a Cuba, Tennessee Williams. claro. Debe haber una habitación que tenga un marquito, una plaquita. Por supuesto no tenía, porque yo le pregunté a un conserje, le dije, ¿no te sabe dónde está la habitación que vivía Tennessee Williams? Yo no conozco a esa persona, me dijo. Bueno, está bien. Y había una conferencia que la daba García Márquez. Así que la primera vez que lo vi fue no sé, a 100 metros, dando su charla. Y después, la segunda vez que lo vi, estaba subiendo a un auto en la puerta del Hotel Nacional. Y yo dije, ay, García Márquez, cómo me gustaría conocerlo. Y había un muchacho al lado que dijo, a mí me gustaría hablar con él. Le dije, ay, a vos también, ¿no? ¿También lo admirás? Me dijo, no, es que yo soy su hijo. Que es Rodrigo García, que es un gran director de cine, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y ha hecho películas maravillosas. Unas son 9 vidas, que es fantástica, Glenn Close y demás, son episodios. Un gran guionista y gran director.
Y la tercera vez, bueno, yo me presenté para hacer un espectáculo que se llamaba La Maga, que era de poesía y monólogos. Y cuando llegué, yo había cantado la noche anterior Silvio Rodríguez. Entonces yo veía que las puertas eran, viste, vaivén. Así que el público entraba cuando quería. Y que decían, me traes esto, me traes lo otro, me traes... Y era, claro, con música, con una banda, y con alguien que canta, a pesar de que Silvio es muy recoleto en su manera, de su expresión. Pasaba, yo dije, esto no puede pasar diciendo poesía, nada. Yo digo, nadie puede beber, nadie puede comer hasta que termine el espectáculo. Cuando yo me presenté, estaba a las 9:10, estaba todo lleno, y entonces dijimos, bueno, le dije yo, trabes las puertas y empezamos. Entonces al día siguiente vamos al Palacio, al Teatro de las Bellas Artes, y yo voy subiendo y veo que está García Márquez y el director del festival. Y se le presento a Graciela Dufo, y me dijo, sí, yo anoche con Mercedes hemos querido verte, y cuando llegamos estaban las puertas bloqueadas, y no eran, y yo soy puntual, no eran las 9 todavía. Puede ser que yo he dejado afuera a un premio Nobel de Literatura. Me dijo, pero no te preocupes, yo ya tengo entradas para la próxima función, pero eso sí, no bloquees las entradas, la entrada antes. Le expliqué, no sabía, era... Igual no era tu culpa. Cuando vi ese espectáculo, después había una pequeña reunión en la casa y me dijo, yo hace 30 años que tengo una idea para teatro, que esta noche vi que se podía hacer. Le consultó a Hugo la cantidad de páginas, le dijo, serían como 300 páginas. Hugo le dijo, no, eso serían 6 horas de espectáculo. Y dijo, bueno, yo estoy escribiendo una novela sobre Bolívar, cuando termine lo voy a escribir. Pero a los 9 meses, como si hubiera sido un embarazo, me llamó por teléfono y me dijo, hace días que yo quiero hablar contigo. Yo te cuento, yo me estaba duchando, existía el celular, sonó el teléfono. Yo cuando sonaba el teléfono pensaba en mis hijos. Entonces salí, desnuda, atendí el teléfono y encontré una voz que me decía, yo conozco esa voz. Bueno, he terminado la obra. Y hablamos 40 minutos. Yo estaba muerta de frío, me quedé afónica, después por suerte no tenía función, era un lunes, que no me animé a decirle, espéreme un ratito, ¿qué le iba a decir? ¿Me pego una toalla? ¿Le tengo que apagar el gas? No sé. Y él me preguntaba cosas como, ¿se puede hacer nevar en un teatro? Le dije, ¿en el escenario? Me dijo, en el escenario y en la platea. Y yo mentí y le dije, sí, y se pudo. ¿Se pudo? Y se pudo, en el Teatro Cervantes. Y se puede, no sé, las cosas que me decía, yo decía, sí, yo pensaba, no sé cómo vamos a hacer, pero ya nos vamos a arreglar. Y entonces me dijo, como es lo primero que yo escribo para ser escuchado, el primero que lo quiere escuchar soy yo. Entonces programamos una cita para meses después en México y ahí yo leí la obra estando Hugo y él, nada más. Cuando terminó la lectura, él dijo, funciona, carajo. Y funcionó. Y Mercedes, cuando lo escuchó, también dijo, me debes derechos de autor. Le dijo él. Se ve que había usado muchas cosas que ella le había contado, porque digamos, la obra es cuando la mujer va a celebrar sus 25 años de casado y le lanza una diatriba, leí el título, diatriba de amor contra un hombre sentado, porque ella dice que ha sido feliz sin amor. Y la primera frase, porque Gabo también me enseñó que la primera frase define una novela, una obra, es la primera frase en la que tiene que dar el tono, el tempo y el tema. Y entonces estaba muy dudando con la primera frase de la obra, hasta que un día bajó de un auto y me dijo, ya la tengo. Y es
nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz. Como un matrimonio feliz. ¿Sí? Porque él maneja, y después cuando lo lees, ves que a él le gusta manejar como los opuestos y las contradicciones. Porque si es un matrimonio feliz, no debería parecer un infierno. Pero él usa mucho esas oposiciones. Qué fantástico. Al principio de la charla mencionabas, no te vamos a robar mucho más tiempo, pero una última pregunta antes de que nos comentes un poco tu visión actual del teatro, del cine, no solamente en Argentina, sino en general, cuál es tu punto de vista. Pero mencionabas que, salvo este año que has tenido un impasse, en los últimos 30 años has estado arriba de un escenario. Mencionabas Las confesiones de una bruja, donde también ese proyecto lo hiciste con Hugo. ¿Y qué significó Brujas? Porque las confesiones vienen post Brujas, consecuentemente. ¿Y qué significó trabajar con ese grupo? Porque eran todas señoras con con una gran personalidad, os me has contado muchas anécdotas y fue uno de los grandes éxitos de la cartelera teatral de Argentina durante los años 90. Sí, con casi 2 millones de espectadores. Las primeras duramos 7 años y después hubo un impasse y después regresamos según Carlos Rottenberg por 3 meses y estuvimos después 2 años más. Después yo dejé el espectáculo porque realmente era muy difícil desde el punto de vista artístico, quiero decir. Yo recuerdo una noche que cuando terminó la función, Nora Carpena me dijo, hoy durante unos segundos yo me vi a mí misma sentada enfrente de mí. Y para ahí por supuesto estaba Urquijo, el psiquiatra, que decía, bueno, tuviste un momento de despersonalización, es el estrés, porque, digamos, Había mucha entrega en la obra. repetir, Sí. eran 2 funciones diarias de martes a domingo. Entonces, imagínate que hicimos más de 2000 funciones. Entonces, cuando llevabas, no sé, 400 o 700 funciones, donde transcurría lo mismo, pero hacerlo vivo, pero decías lo mismo, era muy difícil no caer en la repetición automática, sino en hacerlo vivo y también en el estrés. Yo recuerdo una función, terminó la función, teníamos otra, y yo la vi pasar caminando a Moria, vestida, cambiada, y digo, ¿a dónde vas? Y me voy porque terminamos, digo, no, tenemos otra. Ah, sí, no, bueno, volvía, ella creía que ya habíamos terminado la segunda, y era la primera. Ah. Mucho estrés. Después, bueno, hubo también mucha mitología de escándalos, de dimes y diretes. Yo lo que siempre digo es que a la hora de subir al escenario, a la hora de comenzar la función, cada uno tenía puesta la camiseta de Brujas. No la camiseta de Susana, Graciela, Nora. Era la camiseta de Brujas, porque sabíamos que en eso residía el éxito. Y después teníamos como bueno, este es tu momento para lucirte, este es tu momento, este es el momento donde sos graciosa vos, donde es graciosa la otra, donde acá no hay que llamar la atención porque es el momento de ella. Salvo una sola función de 2000 y pico, te digo que hubo un desmadre en el escenario y yo soy también muy responsable de ese desmadre, porque tenía que ver con previa situación, y donde como uno sentía mucha libertad empezó a improvisar y bueno, ahí se fue un poco de las manos la situación. Siempre tuvimos eso, yo me llevé muy bien con todas, con la que mejor me llevé siempre fue con Moria. Siempre dije que en los ensayos, le dije al director, a mí poneme al lado de ella siempre, porque como a ella la van a mirar, me van a ver a mí. Y yo sabía que había alguien que decía, no, mejor yo lejos, y no era el mejor camino.
pero Moria fue una gran compañera. Yo tuve tuve una etapa de ataques de pánico en el escenario. Ujú. Y la que se daba cuenta era ella, y también siempre cuento que una vez me vio y me agarró así del bracete, y con sus enormes pechos, yo sentía como una mamá que estaba ahí, y yo le pregunté, ¿cuánto falta? Y teníamos un reloj en el escenario, me dijo, 20 minutos. Vos pensá, mamita, en la platita que vas a ganar para comprarte un departamento. Yo, cuando uno tiene, el que sabe, ha tenido ataques de pánico, sabe que lo único que quiere salir es huir, Uy, de donde sea, a veces huir de tu casa, en la calle, donde es asesor de que quiero aire y quiero escapar. Pero porque ella fue una me estuvo salida, aparte fue una salida muy Moria, ¿no? Muy, muy muy fresca, buena. sí, muy, muy Y auténtica, además, sí, pero verdadera, sí, porque también uno pensaba, ¿para qué estamos haciendo eso? semejante esfuerzo. Para tener un techo, un actor, ¿viste? Cuando logra tener un techo, ya es un paso importantísimo. Seguro. No, no, tuvimos después los últimos años de enfermedad de Susana Campos, donde Susana estaba casi ciega, entonces yo la guiaba en el escenario, estábamos haciendo giras, que a cada lugar que llegaba era un teatro nuevo, un hotel, un teatro distinto, un hotel distinto. Del hotel se ocupaba Nora Carpena. Sí, lleva la habitación, tenés bueno, acá la cama, el baño, la puerta para acá, la puerta para allá, el ascensor. Cuando decía, ¿por qué los ascensores son todos distintos? Le digo, no, si vamos a hacer un llamado, que hagan todos los ascensores donde van las brujas, todos iguales, para vos que estás ciega. Pues teníamos así, esa libertad por él para ponerla, y ella la aceptaba, y yo en el escenario, digamos, ubicada en el escenario, en escenarios más chicos, más anchos, más angostos, y yo estábamos de vacaciones cuando murió, y yo estaba en Madrid. Este, Fue una gran pérdida. Sí, Y una gran actriz. después, 3 años después, bueno, la reemplazó por Leonor Benedetto, y volvimos otra vez por 3 meses y estuvimos 2 años Es ahí que dando vueltas. fue un gran éxito. Para cerrar, ¿Sabes? Perdón, lo que quiero decir? Lo que yo rescato de Brujas como espectáculo es que es un espectáculo que llevó por primera vez al teatro a mucha gente. ujú, Como nos esperaban 100 personas, porque era la época que no firmaba así el autógrafo, yo le decía, ¿le gustó? Si ves la primera vez que vino un teatro, le gustó muchísimo. Bueno, si puede, el mes que viene vaya a otro teatro. Es como iniciar al espectador claro, en fue el uno mundo. de los grandes éxitos masivos del teatro, bueno, de lo que yo tengo, de lo que yo tengo memoria, ¿no? Porque seguramente en los años 40, 50 era otra la masividad, la asiduidad con la que la gente iba a los teatros, Sí, lo pero podrías comparar con, por ejemplo, los éxitos de Luis Sandrini, ¿no? claro, claro, Que yo no vi en el escenario, pero que eran los grandes éxitos sí. de esa época del teatro. Y después, posteriormente, fue Toc Toc, que Mm. fue también un éxito de muchos años, que ahora dejaron de hacerla un par de años, pero también estuvieron muchos años. Muchos años, muchos años. Este, Graciela, hablas del esfuerzo, de la dedicación, un poco la síntesis que has hecho en esta hermosa charla, y la dedicación y la vida, y todo lo que pone una actriz, un actor, cuando está arriba de un escenario frente a una cámara. ¿Cómo ves vos hoy la realidad? Y más allá un poco, es inevitable caer en no, sí, ahora, lo que nos está sucediendo hoy, ¿no? Pero ¿cómo ves vos, en términos generales? No sé si uno se puede abstraer de lo que es la emergencia que tenemos en torno al COVID-19, al me coronavirus. gustaría hablar de lo que se ha modificado, digamos, a lo largo de mi carrera, de mi Sí. experiencia. Lo que se ha modificado es los roles femeninos, Ajá, ¿no? Que podemos ver en el cine hollywoodense, que, digamos, las mujeres eran, bueno, siempre se dice, la mujer objeto, ¿no? Tenías que ser linda, delgada, una figura agradable, y los personajes eran esos, o los personajes
donde lo que se cuentan son las mujeres cuyas metas son, bueno, sí, estudiar, pero para conseguir un príncipe, un burrito Hayward, y casarse con un príncipe. No para hacer una carrera como actriz. Y yo creo que los roles femeninos han cambiado mucho, que hay, no todo lo suficiente, porque en ese sentido es muy interesante, porque digamos, la mujer en el cine y en el teatro un poco menos, tenían roles importantes. No eran, digamos, como las abogadas, como las filósofas, como las periodistas, como las diputadas. Sí. Las actrices teníamos los roles. Pero ¿qué tipo de rol? Y después el lugar de la dirección, que no escuchabas hablar de directoras cinematográficas. Y ahora hay muchas directoras mujeres y muchas guionistas mujeres. Mirá, perdón si me extiendo, pero el caso de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, es un ídolo que a mí se me cayó, porque desde que sé que su mujer, casada con él legalmente, francesa, Nanette, escribía las canciones de Atahualpa y que él tenía un seudónimo como Varón, yo digo, pero ¿por qué le digo a mis colegas, a Teresa Parodias, ¿no? ¿Por qué cuando cantan una canción de Atahualpa no dicen, esta es la letra de Nanette, que era realmente que tenía este seudónimo, pero que era la verdadera? El arriero va es de Nanette. Y esto también pasa, bueno, hay una película muy famosa de Walsh, ¿no? Que es el caso de un premio Nobel de literatura, que era la mujer la que escribió toda su obra. Entonces, en este sentido yo creo que con mucha lucha las mujeres están ganando el lugar que les corresponde. Y contando mujeres de verdad, que puede ser una obra que se llamó Gorda, que fue un gran éxito, y entonces necesitaban una actriz que estuviera excedida de peso. Y Doria tenía en eso. Doria, vos has llevado a Mónica Villa a actuar al consulado. Y Mónica Villa no es considerada, digamos, una mujer linda. Y sin embargo, yo he estado en el control con Alejandro Doria y en primer plano de Mónica, que estaba dando su alma, y Alejandro decía, qué bella es. Y yo entendía, y yo la veía, sí, es bella, porque no tiene que ver con la rubia teñida de ojos azules, es otra cosa. En ese sentido yo tengo esperanzas porque veo que las mujeres en el mundo han luchado por ganar espacio muy duramente, con mucho sacrificio. Bueno, en Estados Unidos ahora toda esta cantidad de juicios que hay y demás me viene una faceta que creo que también lo hemos conversado alguna vez, y en la cual Judi Dench ha sido una de las grandes impulsoras, que tiene que ver con la edad. O sea, ella ha sido una de las grandes luchadoras en el sentido de basta de roles estereotipados y decir, yo alguna vez lo leí, que ella decía, no quiero que me impongan que soy vieja para determinado rol, pruébenme. Meryl Streep lo dijo, fue Sí, cuando la película con Clint Eastwood hacían problema porque ella tenía 40 años y él tenía, creo que 60, no sé, y no había ningún problema. Claro. Con que tuviera 60, pero sí con que ella tuviera 40. Eso también, yo lo estoy acá sí eso lo estoy sintiendo, digamos, que en estos meses, en estos 114 días de autoaislamiento, yo siento que todo lo que aparece en televisión, a las actrices que convocan para hacer entrevistas y demás, son actrices que llegan hasta los 50, 55. Las demás no existimos. No existe Thelma Vidal, no existe Nora Carpenter, no existe Claudia Lapacó, porque ya tenemos 78, 80, 75, entonces es afuera. Esa es una lucha que nos toca a nosotras, que es muy difícil.
porque, Y bueno, en la cual los hombres y las mujeres más jóvenes tenemos un rol fundamental, justamente que es también un poco el sentido de esto, no solamente de acercar a los nuevos talentos, a las nuevas, sino eh, rendirles homenaje en el buen sentido de la palabra, no como un homenaje porque están llegando a un final, sino porque los homenajes y los reconocimientos hay que hacerlos, y la participación y la apertura y el posicionamiento y el empoderamiento, como vos decís, en este caso que ha logrado la mujer a lo largo de las últimas décadas, es fundamental, y porque creo que tiene que ver también con un poco lo que va a ser sí. el post, la post No, yo veo, pandemia. por ejemplo, acá están luchando las muy, muy jóvenes adolescentes, están luchando por la ley del aborto legal, y ayer justamente me llamó una abogada porque entrevistaba a varias personas y les dijeron, claro, yo participé de la lucha de la patria potestad compartida, y ahora parece, bueno, Sí, es que, precámbrico. pero no existía. Y Mm. yo recuerdo estar con 80 mujeres sentadas en el Congreso de la Nación, en la vereda, sentadas, hasta que nos dijeran, bueno, sí se va a tratar. Y luego en la época de Alfonsín, esa ley salió, la ley del divorcio, con la cual nos casamos mucha gente, porque uno podía ser uno viudo y el otro separado, pero no estaba divorciado, no se podía casar. Muchas luchas. Y en esas he participado mucho. Las guarderías en los lugares donde hay más de 40 mujeres trabajando, porque eso no se ha logrado. Este, y que debería haber. Esas luchas también han formado parte de mi vida. Mm. Graciela, nuevamente, no sé cómo agradecerte el regalo, porque yo estoy finalizando mi ciclo aquí en el Consulado de Nueva York, y si Dios quiere nos veremos por Buenos Aires. No quería, y vos fuiste una de las que más me alentó a que Hoja de Ruta, como estaba programada, se presentara y que vos fueras la primera invitada. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, de profundo cariño y admiración por vos como mujer, como actriz y como representante de la cultura argentina. ¿Me permitís que te haga un regalo? Dime. Eh, Farolito Mm. de Tennessee Williams. Mi hermana era en todo más rápida que yo. A los 5 años podía recitar las tablas de multiplicar mientras yo pasaba lentamente las cuentas de colores. A los 8 tocaba idilio y la danza del sal mientras yo tropezaba en escalas y ejercicios. A los 15 ya no me esperó más, impaciente, en la esquina de la farmacia Estrella Blanca, se precipitó a descubrir el amor. Y entonces desapareció para siempre, porque el estallido del amor, definido como locura precoz, brilló en su transparente corazón por una temporada y pareció incendiarlo como a un farolito de papel. Y roto el último hilo, desplomada en la glorieta, pareció encenderse como si fuera a llorar. Mi hermana era en todo más rápida que yo. Para vos. Gracias, Graciela. Gracias. Y nos vemos pronto por Buenos Aires. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Seguirán otras tardes, otros encuentros, otras hojas de ruta, y nuevamente agradecerle especialmente de todo corazón a la señora, con mayúsculas, Graciela Dufo, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Graciela.